Biocultores, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches a esta emisión de Bioethics News, en donde estamos muy entusiasmados por seguir reflexionando las noticias en bioética. Y como en todas las emisiones, contamos con la participación del doctor José Salvador Arellano. Doctor, un gusto. Y en esta ocasión vamos a tener una invitada muy especial, por lo que voy a ceder la palabra al doctor Arellano para hacer las presentaciones pertinentes. Bienvenidos todos. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Un placer nuevamente en este su noticiero de Bioethics News, porque las noticias en bioética siempre tenemos la necesidad de reflexionarlas. Y justamente el día de hoy nos acompaña y tenemos el placer, la dicha, el honor, el gusto de contar con la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde también obtuvo su maestría en Filosofía de la Cultura y es doctora en Antropología Social por el Centro de Estudios Antropológicos del Colegio de Michoacán. Doctora, un placer, un privilegio. Muy buenas noches. Al contrario, el gusto, el honor, el privilegio es todo mío. Muchas gracias. Pues, el hecho de contar aquí con la doctora Ana Cristina no solamente nos llena de orgullo, sino que además es una persona con una amplia trayectoria en el tema de la ética de animales no humanos y concretamente, debo de señalar, la doctora Ana Cristina es experta, es de las pocas expertas a nivel internacional en la ética de cuidado equino. Ética de cuidado equino. Y justamente el día de hoy viene a compartirnos, a comentarnos este trabajo que ya le he llevado bastantes años, tiene diversas publicaciones sobre este tema, sobre la ética de la charrería, la ética de las prácticas taurinas, la ética de este tipo de prácticas que, bueno, hay que decirlo, en nuestro país están muy difundidas, hay por supuesto movimientos que se oponen, pero comienzan a haber no solamente un repunte, yo diría, en la cuestión de la práctica, no solamente de la práctica de toros, sino incluso en cierto tipo de actividades dentro de la charrería o dentro del jaripeo, ya nos irá explicando la doctora Ana Cristina, sobre este tipo de prácticas de jaripeo en donde la intención es matar, destripar caballos. Y la doctora Ana Cristina ha publicado en el Plumaje, esta revista de bastante importancia publicada por la UNAM, y ha realizado investigaciones de qué es lo que está pasando justamente con este tipo de prácticas. Doctora Ana Cristina. Pues es cierto, tal como lo mencionas, es mi aproximación a la bioética. Disfruté mucho el programa anterior en donde estuvieron entrevistando a la doctora Esther Mazó, es antropóloga con importantes estudios en lactancia materna, y ella mencionaba que el panorama de la bioética no se reduce a la bioética clínica o a la relación paciente-médico en condición hospitalaria, sino que es mucho más amplio. En mi caso, estoy explorando esas líneas mucho más amplias de ese sentido de responsabilidad que tenemos con lo que estamos haciendo y con lo que tenemos a nuestro cargo o a nuestras manos. Y efectivamente, el artículo que publiqué tiempo atrás está motivado, se llama Armas y daños escondidos en las llamadas tradiciones. Está motivado por una movilización internacional que está pretendiendo mantener el negocio de las tauromaquias, y aquí lo digo en plural, porque generalmente se piensa la tauromaquia como la corrida de toros, la lidia a muerte, según el canon andaluz moderno del siglo XIX para acá, y no, son diferentes tauromaquias populares, algunas, no todas sangrientas, no todas son a muerte en el ruedo, pero que están cayendo en una decadencia precipitada, excepto
algunas que están pasando por debajo del radar de la ciudadanía y de los gobiernos que supuestamente son una sociedad protectora de humanos y fracasan en esto. Me refiero a la tauromaquia que se ha desarrollado en México, no en otras partes del mundo, pero en México, que utiliza ganado bravo, ganado de lidia, ganado que considero un arma etológica, por eso lo del título de armas en mi artículo, y lo utiliza para emocionar con la posibilidad de que dañe a un caballo que es montado por un lazador. En esta región del centro de México entran en equipos que le llaman cuadrillas, entre 5 y 6 lazadores, para lazar el toro bravo, derribarlo y que lo monte un jinete. Y ese es básicamente el estilo del centro de México. En la península de Yucatán se desarrolló de manera mucho más letal, porque ahí entran lazadores pagando una cuota de ingreso, llevándose el premio a quien ponga el lazo cabecero primero, pero entran todos contra todos. La cantidad que se junte, mientras más, pues más dinero. Y ahí los daños son enormes, frecuentes y tienen a este espectáculo en permanente vigencia a pesar de estar legalmente prohibido en algunos municipios de la península de Yucatán. Entonces, pues ese es el marco general del artículo. También quiero, para que lo comprendan, pues necesito comentar que la estrategia de esta organización, de la Asociación Internacional Taurina, AIT por sus siglas, está usando la herramienta que desde los años 60 generó la UNESCO para tratar de proteger valores que eventualmente no eran considerados como tales por los gobiernos. El caso inicial fue el Valle de los Reyes, los monumentos del antiguo Egipto, que iban a quedar bajo el espejo de agua al construirse la presa de Asuán en Egipto. Y la UNESCO, en una acción muy, muy importante, reunió fondos internacionales para mover piedra por piedra el Valle de los Reyes, los monumentos, y salvarlos de la inundación de la presa a la cual el gobierno tenía derecho para su población. Ese es el esquema de la protección de patrimonio cultural material que surgió en aquel entonces, y el proceso, muy interesante antropológicamente, y fueron antropólogos, antropólogas mexicanas, mexicanos quienes lo acusaron, lo señalaron, tuvo por efecto la protección de monumentos, pero al mismo tiempo la desvalorización, la devaluación de las personas que vivían alrededor, porque se empezaron a considerar elementos negativos de un paisaje que se quería limpio y depurado de personas pobres, empobrecidas y viviendo ahí donde algo valioso debía ser mostrado turísticamente. Entonces, en este impulso mexicano surgió la iniciativa de que hubiera el reconocimiento de patrimonio cultural inmaterial. Y es un valor o es un bien que se reconoce no por lo monumental y el supuesto valor histórico, sino porque es un valor, algo que está ocurriendo, que está vivo y que necesita ser reconocido. Y especialmente tenían en mente el conocimiento de comunidades indígenas en manos de mujeres indígenas que tenía que ser reconocido. Bueno, pues con esta figura de patrimonio cultural inmaterial
La tauromaquia está tratando de afianzarse, de poner vasos para succionar no solamente la legitimidad, que malamente se piensa que la patrimonialización te blinda algo de la crítica, de eso si quieres enseguida hablamos, sino los recursos, que era lo más apremiante. Recursos para salvar un negocio en decadencia. Y bueno, ese es el marco. Escribí ese artículo dando cuenta de cómo se dio la secuencia de eventos bien documentados por periodistas extraordinarios, también que publicaron en Animal Político y en Sin embargo, y el resultado que hubo cuando se intentó la patrimonialización de la fiesta de los toros en Michoacán en el 2014, que fue una circunstancia totalmente penosa, de mucha opacidad por parte de los legisladores que la promovieron y que fue detenida y no publicada, pero pasó en el Congreso del Estado de Michoacán la idea de que era patrimonio cultural, y con esas palabras de que el toro bravo se necesita para la charrería, cosa que es impensable. El trabajo que tengo de doctorado en antropología social está enfocado en eso. Y bueno, esa es la situación al momento de la publicación del artículo, porque luego las noticias pues han seguido. Pues, doctor Froilán. Sí, doctora, de acuerdo a todas las investigaciones que ha hecho usted al respecto, ¿podría usted decirnos de dónde viene, perdón, ese afán del ser humano por gozar espectáculos, si es que le podemos llamar de esta manera, tan crueles al respecto? O sea, ¿de dónde viene este deseo del hombre de fomentar este tipo de actividades? ¿Y por qué hasta ahora ha sido tan difícil erradicar en muchos sitios, sobre todo en nuestro país? Yo no lo atribuiría a un deseo del ser humano en abstracto. Es una circunstancia muy concreta, muy al ras de la arena, la que ha propiciado estas distracciones, estos juegos que eventualmente, y como recordarán las personas que tengan 50 años o más, no eran letales. Me refiero a los jaripeos, me refiero a el concepto es muy amplio, surgió en el siglo XIX y mi hipótesis en mi trabajo de doctorado es que surgió precisamente de la ganadería de Miguel Hidalgo. Tenían los hermanos Hidalgo y Costilla 3 ganaderías al oriente de Michoacán. Era Santa Rosa, San Nicolás y Jaripeo. Y está documentado que en 1808 Miguel Hidalgo usó el dinero de la venta de ganado para las fiestas populares en Acámbaro, Guanajuato, que está relativamente cerca, y parece que tuvieron mucho éxito. Entonces, mi hipótesis de por qué el término jaripeo se entiende desde Guatemala hasta Illinois como el juego con ganado mayor, es una palabra purépecha, tiene que ver con el éxito que tuvo esta ganadería de Miguel Hidalgo para esas fiestas, y que a partir de entonces más o menos empezó a decir va a haber jaripeo, y se referían a que iba a haber una actividad emocionante con toros que se iban a defender de la violencia que les hicieran los humanos. Y jaripeo no era un término que implicara necesariamente la muerte en público del toro que luego se iban a comer en las fiestas populares. Era una diversión pues que
eventualmente implicaba solo montarlo, jinetearlo, o lazar, o derribar, en fin, todos. Posteriormente, ya en tiempos posrevolucionarios, bueno, la otra referencia importante de esto, pues es desde luego la obra de Luis G. Inclán, Astucia, la novela que habla acerca de este grupo de contrabandistas del tabaco, estando prohibido el cultivo, venta, etcétera, del tabaco, estos hermanos charros de la hoja, es decir, de la hoja de tabaco, pues en sus ratos de no contrabandear y de estar relajados, pues tenían esto que se llama jaripear o tener estas diversiones rancheras, por así decirlo, con el lazo, que es también un instrumento, una tecnología local me refiero a mexicana, muy, muy interesante. Entonces pasan muchas cosas interesantes, pasan cosas que ponen a prueba la capacidad de dominio de los varones. Y esto desde luego que está enmarcado en una aspiración que ahora también desde un marco bioético muy claro llamaríamos ideología capacitista o paradigma capacitista, es decir, demostrar las capacidades de dominio, de control y de sujeción de alguien, en este caso animales, bestias, ganado mayor, toros y caballos. Eso que puede ser emocionante, pues es el germen de actividades lúdicas y ya hacia el siglo XX, hacia mediados del siglo XX, incluso revestidas de cierto nacionalismo. Se habla mucho de que la charrería es el deporte nacional por un decreto presidencial que nunca nadie ha visto. Nunca nadie, no existe el decreto como un documento reconocido, pero en fin, que esta idea pues también contribuyó con el cine nacional para montar la imagen del charro, como con todo este bagaje machista, capacitista y de abuso hacia mujeres y hacia ganado. Y ahora podemos romantizarlo y pensar que tenía su nota interesante o coqueta, puede ser, pero tenemos precisamente nuestra línea bioética es examinar y someter a una revisión racional, discutida, conversada especialmente con aquellos con quienes estamos viendo que esto es un problema. Y ese es el punto más difícil, porque luego se convierte ya no en el evento gratuito al que va el pueblo una vez al año para comer carne una vez al año, como está documentado antropológicamente, comer carne ese día que van a matar al toro que sale a jinetearse y pasar un rato de fiesta popular. De ser esa condición, se puede decir que festiva, se convierte en un negocio. Y entonces se empiezan a instalar plazas que van a dar de manera permanente el presunto espectáculo a quien entre pagando el boleto. Se convierte también en un elemento de mucha potencia política, porque los mítines de los políticos y el dinero público se va allí, se va a hacer las entradas para el festejo, el jaripeo o la corrida de toros. Y entonces se convierte en un negocio y en el caso de las corridas, según el canon andaluz, pues el negocio depende de que los toros salgan muy bravos en
es hasta 1928 que Primo de Rivera, por esta idea de que la bravura del toro se prueba con que el toro embista y destripe a los caballos de los picadores, le saltan hasta las gradas en donde estaba en compañía de otras ilustres personas, me refiero a la dictadura española, le salta pedazos de los intestinos de un caballo destripado, de los muchos que salían destripados, que quedaban destripados en las corridas de aquellos años, de principios de los años 20. Y entonces ordena que si no se puede parar ese destripadero de caballos en las corridas de toros, se acaben las corridas de toros. Y entonces aceptan una vieja intención de civilizar el espectáculo taurino de la lidia a muerte, poniéndole petos a los caballos de los picadores, colchonetas muy pesadas, que logran proteger de destripamiento, de evisceración, no mucho, porque el golpe quiebra costillas, porque de todos modos hay daño a los órganos internos, pero el caballo ya no muere en una agonía en público, con esta idea de que esto es arte, de que esto es algo valioso para probar que el animal es bravo, que el animal es realmente lo que se pretende, un arma etológica. Entonces, esta protección civilizadora, que curiosamente en este paradigma machista lo recriminan como algo que hace afeminada a la corrida de toros. La ven como la corrida maricona y muchos empiezan a decir que qué pasó con la verdadera corrida en donde el orgullo viril se exaltaba. Pero solo así está sobreviviendo todo el siglo XX, ocultando el daño, solo así sobrevive, y hacia el siglo XXI ya ni siquiera de esa manera. Ya las subvenciones en España, el dinero público metido a mantener el negocio taurino, porque se le considera allá, en algunos lugares, no en todos, pero se le considera una visión icónica de España y toda esta idea romántica, pues ya no basta. Y en este año, en el 2020, con la pandemia, con los confinamientos y con las prohibiciones de reuniones masivas, pues es el acabose. Entonces, por eso la noticia más reciente tiene que ver con este último intento en este año de que proliferara un apoyo económico para que el negocio taurino en España sobreviviera. A partir de la UNESCO, solicitando, no por las vías debidas, sino de manera un tanto subterránea, el apoyo económico de la UNESCO para que se considerara patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, en lo cual la UNESCO pues, se desentendió francamente, por muchas razones, y tenemos, porque lo tuiteó la UNESCO, tenemos el documento de la carta que le envía a la Asociación Internacional Taurina, solicitándole que ya les llegue el apoyo. Y pues no responde. Eso es todo un tema, sobre todo porque en el caso mexicano y concretamente en el estado de Querétaro, donde actualmente estoy viviendo, desde el 2012, si mal no recuerdo, el Congreso del Estado sí aprobó como patrimonio cultural inmaterial del Estado. Creo que fue por allí en la Gaceta, justamente de Gobierno del Estado, y este tipo de prácticas taurinas. Incluso se habla de que es justamente parte de este patrimonio cultural inmaterial, dado que se comprende la práctica taurina como un conjunto
de reacciones basadas en la tradición de la comunidad cultural expresada por un grupo de individuos y que se reconoce además y que responde además a la expectativa de una comunidad. Es decir, en la medida en que refleja este tipo de prácticas, identidad cultural y social. Y en el caso, muy lamentablemente, del Estado de Querétaro, sí fue aprobada por el Estado, lo cual implica justamente subvenciones o implica este tipo de dádivas para seguir manteniendo, y hay que decirlo, con dinero público, pues, es decir, es dinero de las y los queretanos, para que pudiera seguir en pie. Pero aquí vienen entonces varias circunstancias. En realidad, este tipo de prácticas taurinas no solamente es la cuestión de la fiesta brava, incluso, y aquí lo señalo de manera pública, afortunadamente hace poco Radio Universidad de Querétaro, de la Universidad Autónoma de Querétaro, tenía un programa de toros todos los viernes, ¿no? En donde desde el ámbito de la trinchera y de la academia se hacía promoción cultural desde la universidad, claro, derivado por este tipo de políticas a nivel estatal que reconocieron la práctica taurina como patrimonio intangible material del Estado. Y aquí vienen las preguntas, ¿no? En realidad este tipo de prácticas, como lo señala en el caso de la Gaceta de la ciudad, del Estado de Querétaro, como una práctica que refleja identidad cultural, identidad social, y lo más interesante, el argumento es que responde a las expectativas, al gusto, a la identidad, a la idiosincrasia de una determinada sociedad. Creo que lo que nos está ahorita comentando la doctora Cristina, pues pone totalmente en duda este tipo de argumentos, doctora Cristina. Así es, así es. La vía para que algo sea considerado según esta Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial que está en la UNESCO desde el 2003, ya operando desde el 2006, esta vía pasa por la necesidad de que no haya objeciones a lo que se está tratando de poner, ya sea en la lista del patrimonio cultural representativo, que es algo así como esto nos identifica, estamos muy orgullosos, no necesita ser salvado, simplemente conózcanlo, el representativo, y otra que era aquella lista que era la que tenía el corazón de los promoventes de la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial. Era el patrimonio que estuviera en riesgo de perderse por falta de apoyos institucionales, por desprecio racial, por desprecio clasista, por desprecio étnico. Ese patrimonio era el que ellos querían, los promotores de esta convención, ese era el que querían que tuviera presencia, pero ese es un patrimonio que lamentablemente no llega a tener el apoyo institucional debido, no porque es un patrimonio, pues no es el de la estrellita dorada del otro lado, sino que este es el patrimonio de gente que ha sido discriminada sistemáticamente. Y ese lamentablemente sigue, como lo ha señalado uno de estos promotores de la convención, Cherif Kasnadar, sigue en la miseria, con apenas 11 registros al 2018, mientras tanto todos los demás engordan. ¿Por qué? Pues porque ahí es en donde se ven posibilidades turísticas y posibilidades de formas muy lucrativas de promover negocios y promover lugares, promover. Entonces hay un grave problema que el mismo Cherif Kasnadar ha reconocido, que es que estas listas de patrimonio cultural no las deciden expertos, sino que las deciden diplomáticos. Y a los diplomáticos pues les pueden llegar, tienen intereses que se contraponen muchas veces o son opacos con respecto
a el espíritu de la idea de esto de patrimonio cultural inmaterial, como está pasando y como pasó con las patrimonializaciones de la llamada la fiesta de los toros a partir del 2011 en México. En otros países se ha intentado también y eventualmente se ha logrado, pero en México el registro empieza en el 2011 en Aguascalientes con un decreto del gobernador que dice la corrida de toros es patrimonio cultural inmaterial de Aguascalientes, por lo de su feria, ¿no? Representativo. Y luego le sigue Tlaxcala en el 2012, que es una iniciativa ciudadana, y luego en el 2012 también Hidalgo, un decreto del gobernador, y en Querétaro en el 2012 fue iniciativa de diputados. En el 2013 en Guanajuato, el gobernador es el primero, todos los demás decían la corrida de toros, pero en el 2013 en Guanajuato empieza a darse este muégano que da legitimidad a lo que no la tiene, que es la corrida de toros, poniéndole que es la fiesta charra también, la charrería. Y entonces con la charrería algunos corazones se ablandan porque sí, porque no es sangrienta, el toro no es martirizado en público, no es matado en público, recuerda las películas del cine de oro mexicano y cosas así, y entonces pasa. Pero a partir del 2016, todavía Zacatecas la aprueba, empezamos a ver estados en donde este movimiento internacional para blindar, o sea que es absurda la idea de que algo puede quedar blindado de la crítica porque se le declare cultura, es absolutamente sin sentido, no tiene ningún sentido eso, como tampoco tiene sentido pensar que todo lo que sea cultura tiene que ser defendido, desde luego que no. Bueno, es a partir del 2016 que los estados empiezan a reaccionar, excepto Sonora, que en el 2013, en una ley de protección a los animales, prohíbe las corridas. Coahuila también lo hace en el 2015. En el 2015 Jalisco tiene un movimiento interesante porque publica una ley y reglamento de patrimonio cultural en donde dice y ninguna práctica que implique la pérdida de vida puede ser considerada patrimonio cultural, con lo cual la corrida de toros al estilo andaluz pues queda excluida, pero lamentablemente no tocan el tema de los toros matacaballos. Y en Michoacán, pues esto fue en el 2014 que está este intento de hacer patrimonio la fiesta charra y la fiesta de los toros, destinándole recursos de la Secretaría de Cultura. Esto pues se paró, no ocurrió a pesar de que el Congreso local sí lo aprobó. Sí, doctor Froilán. Sí, doctora, he estado escuchando con atención todo lo que nos ha comentado y pues ya sabrá que hace algunos días aquí en la ciudad de Puebla, yo radico en la ciudad de Puebla, empezó a debatirse a través de un foro sobre la pertinencia de prohibir o no las corridas de toros en nuestro municipio. Usted mencionaba algunos argumentos pues que se escudan para que este tipo de prácticas se siga llevando a cabo, que pues son un tanto falacias en realidad, ¿no? Una de ellas también, que me parece importante también ir mencionando, es esta situación de circularidad que les dan a los animales, es decir, el argumento es, pues es que para eso fueron criados, como si eso fuera una razón suficientemente justificable para entonces emplear a los animales bravos para este tipo de actividades. Y también hay quienes argumentan que en realidad estamos exagerando, ¿no? Porque se dice que estamos tratando de humanizar al toro y en ese pues entonces se está cayendo en pendientes resbaladizas de argumento. Entonces, bueno, esto si no se reflexiona, por supuesto se convierte en otra falacia que pues también confunde a la población en general
y que, bueno, va perpetuando este tipo de actividades. Pero también me parece que es importante que tomemos en cuenta que el toro, cualquier animal, es un ser vivo doliente, y estas consideraciones las tenemos que hacer indudablemente para reflexionar sobre la tauromaquia. Entonces quisiera conocer un poquito más de su opinión al respecto de lo que he comentado. Efectivamente, doctor Froilán tiene mucha razón. Esas son algunas de las los argumentos que esgrimen quienes buscan que tenga ya no solo tolerancia, ya no solo el diálogo cotidiano de decir, aquí no veo valores, aquí no es algo que sea digno de considerarse valioso para estar en el rato familiar, no solamente en ese nivel, sino que quieren, y lo están obteniendo, el dinero, los recursos públicos para seguir manteniendo. Y claro que hay daño. Este es el otro punto que tiene que ser sacado a la luz, penosamente sacado a la luz. El daño no se ve por razones de discriminación, tanto de especie, que es esto, el animal tiene una función zootécnica y la función zootécnica es a lo que se le destina, que en este caso pues es al martirio y a la muerte en público. Y esta idea de la función zootécnica es una idea también muy cuestionable, ha sido la idea bajo la cual se levantó sin que usaran el término función zootécnica, pero si revisamos a Aristóteles, la idea de que hay esclavos es esa, es la idea de que se nace o se adquiere la esclavitud y eso te quita por completo la autonomía para defender la condición de tu existencia, porque eres esclavo, porque eres mujer, porque eres indígena, porque para eso naciste, porque no eres alguien que se vea bien. Hay hasta un criterio estético, ahora lo estaba viendo en una polémica en torno a si las mujeres en charrería pueden entrar a calar. Calar es probar la buena rienda de un caballo con un equipo charro. Y uno de los argumentos decía que no se veía bien. Entonces, viene la discriminación, el ejercicio de una distinción que restringe las posibilidades de alguien siendo humana, por el hecho de que no se ve bien, un criterio estético. Es lamentable, esa línea de argumentación es lamentable. Ahora, el daño que ocurre, y en esto nuevamente entroncamos con un sistema de salud en ruinas, el daño que ocurre no se está contando en lo más mínimo, ni obviamente para animales no, pero para los humanos tampoco. Existe una clasificación internacional de enfermedades y lesiones en donde cuando ocurre una lesión, el personal de salud tiene que registrar, obviamente también cuando ocurre una defunción, tiene que registrar qué fue lo que enfermó, dañó o mató a ese ser humano. Bueno, pues investigando. En México, en mi país, a causa de las corridas de toros, a causa de los jaripeos, no se ha roto ni la uña de un ser humano. No existe ninguna lesión ocurrida en jaripeo ni en corrida de toros. Y uno dice, bueno, pensando solo en jaripeos, no en corridas de toros, estamos documentando en un año 90 muertos en la arena, cuya muerte está documentada en YouTube y cualquiera la puede ver, ¿no? Allí murió un humano. ¿Por qué este humano no está siendo contado? Pues por esta idea de salud que tenemos de que si fue allí por su propio pie, pues no cuenta el daño que reciba porque pues se lo buscó
y además era una fiesta y además estábamos muy divertidos y pues si se murió en la arena, pues simplemente di que fue un accidente, pero no pongas que fue en la Plaza de Toros, que fue en el lienzo charro. Eso no lo ponen. Entonces hay una anulación total del daño que efectivamente está ocurriendo, y en mi investigación solamente encuentro a un médico en San Luis Potosí que lo ha documentado. Todos los demás lo pasan por alto. El 30 de abril del año pasado, en la Plaza de Toros de Sinapecuaro, un abuelo lleva a su nieto de 4 años a ver un jaripeo. El toro salta las gradas, lesiona a 15 personas y pisa a este niño. El niño va a morir a Cámbaro, en el camino muere, y esto no se registra de ningún modo como una lesión relacionada con el jaripeo. Obviamente que esta familia, esta tragedia de esta familia, no era algo que buscaran, no era algo que estuviera conscientemente puesto, como tampoco el niño que a los 12, 10, 14 años está montando toros, no es que busquen dañarlo, pero hay un corral en donde todas estas posibilidades se dan para que el daño sea muy posible y que no se cuente. Esto es una infamia que no puede nuestro sistema de salud seguir negando. No puede seguir negando el daño que ocurre y dejando pasar como patrimonio cultural cosas que dañan tanto y que nadie está respondiendo por esos daños. A los jinetes que mueren, a la familia de los jinetes que mueren por cientos en estos espectáculos, les llega una indemnización de 5,000 pesos, algo así, una vez. Y esto es inconcebible. ¿Por qué nuestro sistema educativo ha fracasado tanto en dar las herramientas argumentativas y las herramientas de criterio y las herramientas de valoración que nos permitan decir si valoramos nuestra salud, si valoramos nuestro bienestar, las espuelas de gancho con las que los jinetes se le quedan a cualquier toro, incluso a un toro que los esté embarrando en las paredes del ruedo, esas espuelas tienen que ser cuestionadas, tienen que ser anuladas, aun cuando la idea de festejo popular, la idea de pues hacemos aquí feria y aquí hay toros, es decir, los jineteamos, pues con una idea que fuera de no causar daño a nadie. Y esa idea de que nacieron para eso se aplica también a la gente empobrecida, y se aplica para negarles la condición que merecen de seres humanos dañados por una estructura cultural, patriarcal, en donde estamos todos comprometidos. Aquí que tocó un punto, ¿a quién le correspondería? Por supuesto, a los bioticistas nos corresponde hacer estos mediante esos espacios de reflexión, mediante publicaciones, mediante conferencias, mediante formación, mediante cátedra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a nivel ya de instituciones, ¿a qué instancia tendríamos o se tendría que tomar todos esos elementos y tomar decisiones serias? La Secretaría de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente, no sé, ¿dónde estaría el hilo que habría que jalar para que esto parara de una vez por todas, doctora Cristina? La Secretaría de Salud tiene una tarea muy importante documentando los daños, que no los ha documentado, y es una tarea fundamental. Aparte, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, no me acuerdo ahorita del nombre completo, pero debe registrar estos animales que son supuestamente destinados a la etología del daño, hacer armas etológicas, porque no les puede dar subvenciones, subsidios, apoyos, como si fuera el otro ganado que se supone que no hace daño, el ganado de producción, y que no se espera que cause en una plaza. Entonces, hay allí el compromiso de Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda, Secretaría de que no les
les quitan impuestos que porque están educando a la población, que porque son actividades educativas. Eso es inconcebible. Los impuestos que paga al municipio una actividad que puede ser, por ejemplo, un baile, son mayores porque sea un baile, en una plaza de toros me refiero, que si meten toros a hacer algo con la violencia que se genere en torno a ellos y sobre ellos, con ellos, contra ellos. Si hay toros, paga menos impuestos, por esta idea de que allí hay una educación nacionalista. En fin, son varias las instancias que tienen que abrir los ojos y pensar que el dinero no lo vale todo. Esta salud de niños, porque son niños los que están siendo puestos en riesgo, y que también la UNESCO lo pidió a México, que tomara cartas en el asunto de la violencia que se ejerce contra los niños. Y parte de esa violencia es encerrarlos en este corral a que consideren que ahí está ocurriendo algo valioso a lo que deben aspirar. Ese riesgo insano, ese riesgo que es criminal. El niño volador, lo tenemos documentado, en uno de estas movilizaciones que hubo para que se considerara patrimonio cultural en Michoacán, etcétera, un niño de 10 años monta toro en la plaza de toros y todo el mundo lo admira y las muchachas atrás de mí en las gradas dicen es mi novio. Estas miradas de la inflación de este deber ser masculino, en donde ese varoncito, ese niño es la primera víctima, estas miradas que inflan su masculinidad expuesta, exhibida así, bueno, pues murió este año. Este año, este niño, antes de cumplir los 14 años, ha muerto a consecuencia de esto, en donde le pusieron un valor que no debía tener este valor. Y allí hay una responsabilidad muy grave, desde luego que del Estado que lo permitió. Ahora, que ese vínculo sí está en el enlace, los vínculos a los documentos de la Cámara de Diputados misteriosamente desaparecieron, pero sigue estando allí la documentación, el diario de debates, la Gaceta, etcétera. Pero si ustedes le hacen clic en mi artículo al vínculo sobre cómo se promovió esta idea de patrimonializar la fiesta de los toros en Michoacán, ahí sí aparecen las fotos y quitaron la parte del niño volador. Es realmente lamentable esta pedagogía de la violencia por usar esta pedagogía de la crueldad, por usar el término de la antropóloga Rita Segar. De acuerdo, poner el valor donde no lo hay, poner valores morales, poner valores éticos, estéticos en la violencia, poner valor donde no lo hay. Creo que esta frase que acaba de decir doctora Cristina sintetiza justamente todo el planteamiento bioético en relación a las denominadas fiestas, que de fiestas no tienen nada. Bravo, que los animales habría que ver si en realidad son bravos o si la bravura proviene de esa ansia de adquirir mayores ganancias, ¿no? Cultura, donde no hay a lo mejor cultura, y si es cultura no necesariamente tiene que ser defendida, y donde se habla justamente de cuestiones de virilidad, de machismo, de educación, de patrimonios, donde no lo hay y no debe de haberlo. Entonces, un llamado desde aquí, desde Bioethics News, desde esta trinchera, empezando por los secretarios de salud de los estados y el secretario de salud a nivel nacional, para que pongan un alto a este tipo de prácticas que están poniendo valores donde no los hay. Doctor Froilan. Así es, así es. Entonces esto también nos hace ver que como comentábamos al principio, es una visión que también la bioética tiene que atender y que tiene que reflexionar. Así que pues nos congratulamos mucho de contar con la presencia de la doctora Ramírez y pues sin duda nos ha sembrado a todos
la inquietud de seguir reflexionando acerca de todas estas prácticas y estas consideraciones que tenemos que ofrecer también a otros seres vivos diferentes al ser humano. Muy bien. Pues nos vamos despidiendo, estamos llegando ya al tiempo. Ha sido un honor, un placer, doctora Cristina. Ojalá que la podamos tener nuevamente. Hemos tenido aquí debates muy interesantes con la doctora Lisbeth Sagos, con el doctor Patrick, con quien usted también ha tenido contacto académico, y ojalá podamos organizar posteriormente un foro con los tres y hablar sobre estos temas. Doctor Froilán, nos vamos despidiendo. Pues muchas gracias, doctora. Un placer haberla tenido en esta emisión. De verdad, es un gusto haber contado con su presencia. Y pues, biocultores, pues no nos queda más que despedirnos. Los esperamos en la próxima emisión, en este nuevo canal que ya saben que ya abrimos para todos ustedes, donde vamos a seguir reflexionando las noticias en bioética. Muchas gracias a todos, que tengan buena noche, nos vemos en la próxima emisión. Doctora, Por el buenas bienestar noches. de todos, acuérdense, Cultivamos bioética. cultivemos bioética. Muchísimas gracias por esta invitación. Quiero enfatizar que la vía no sería la prohibición legal, puesto que en nuestro país estas prohibiciones son una burla. Necesitamos contar los daños y que se paguen, que se restituyan los daños. Solo así estaremos en el camino más adecuado para combatir. Muchas gracias. Cultivemos bioética. Hasta luego.